Muy bien. Vamos a hablar de algo que a mucha gente le va a remover todo por dentro. Y lo digo desde ahorita para que nadie se sorprenda. Porque lo que voy a decir no es para quedar bien con nadie. No es para que me aplaudan. No es para ganar popularidad ni para que digan ay, qué bonito habla. No. Lo que voy a decir es la realidad. Cruda, directa, sin adornos y sin filtro. ¿Y si te incomoda? Perfecto. Porque precisamente esa incomodidad es la que necesitas para empezar a despertar. Y mira, yo no vengo aquí a hablar desde la teoría. No vengo a repetir lo que leí en un libro de superación personal o lo que vi en un video motivacional de YouTube. No. Yo vengo a hablar desde lo que se vive en este país. Desde lo que he visto con mis propios ojos. Desde lo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente puede observar si se toma la molestia de analizar, de pensar, de cuestionar lo que le dijeron toda su vida. Porque ese es el problema, ¿verdad? Que la mayoría de la gente no cuestiona. La mayoría de la gente simplemente repite. Repite lo que le dijo el abuelito. Repite lo que le dijo la tía. Repite lo que escuchó en la sobremesa de la comida del domingo. Y nunca, jamás, se detiene a preguntarse. ¿Y si lo que me dijeron toda mi vida estaba mal? La gran excusa nacional. Vamos a empezar por el principio. Por esa frase que ya debería ser declarada Patrimonio Cultural de México, porque es tan vieja, tan repetida y tan arraigada, que ya parece parte de nuestra identidad. Esa frase que dice: es que yo estoy así porque no estudié. Esa frase, mis queridos amigos, es probablemente la mentira más grande, más extendida y más dañina que se ha repetido en este país durante las últimas 5 o 6 décadas. Y no exagero. Porque si tú te pones a analizar cuánta gente ha justificado su fracaso económico, su mediocridad financiera y su falta de progreso con esa simple frase, te vas a dar cuenta de que estamos hablando de millones y millones de personas. Generaciones enteras que crecieron creyendo que la razón por la que no tenían dinero, por la que no vivían mejor, por la que estaban jodidos como dicen ellos mismos, era porque no fueron a la universidad, porque no sacaron un título, porque no se graduaron de algo. Y aquí es donde yo les digo: un momento. Vamos a ponerle pausa a esa idea y vamos a analizarla con lupa. Porque resulta que cuando tú realmente investigas, cuando tú te sientas a revisar cómo estaban las condiciones económicas en México hace 40, 50 años, la historia es muy, pero muy distinta a la que te cuentan. El México que ya no existe y las oportunidades que desperdiciaron. Vamos a hacer un ejercicio de memoria histórica. Porque la gente tiene memoria selectiva. Recuerda lo que le conviene y olvida lo que le incomoda. El México de hace 40, 50 años tenía condiciones que hoy en día parecen de ciencia ficción. Y lo digo literal. Parecen de ciencia ficción. Primero, los bancos. Los bancos en aquella época te pagaban intereses altísimos por tus ahorros. Altísimos de verdad. No era como ahorita que metes 100,000 pesos al banco y al año te dan 1,200 pesos de intereses, que con la inflación es como si no te hubieran dado nada. No. En aquella época, el banco te pagaba rendimientos reales. Tu dinero crecía de verdad. Simplemente por tener la disciplina de ahorrarlo. No necesitabas ser un genio financiero. No necesitabas un asesor de inversiones. No necesitabas entender de bolsa de valores ni de instrumentos complicados. Solo necesitabas hacer algo muy sencillo. No gastarte todo lo que ganabas. Guardar una parte. Y esa parte crecía sola. El banco hacía el trabajo por ti. Segundo, los terrenos. Esto es algo que a mí particularmente me hierve la sangre cuando lo analizo. Porque los terrenos en México estaban regalados. Regalados. Y no estoy exagerando ni estoy usando la palabra a la ligera. Estoy diciendo que con unos cuantos meses de sueldo, incluso de sueldo mínimo, tú podías dar el enganche de un terreno. Podías comprarlo. Podías empezar a pagarlo. Terrenos que hoy valen millones de pesos. En aquella época los podías adquirir por una cantidad que hoy te parece ridícula. Ridícula. Pero la gente no los compró. La gente prefirió gastar su dinero en fiestas, en cerveza, en la parranda del fin de semana, en cosas que se consumían y desaparecían. Y el terreno se quedó ahí, esperando. Esperando a que alguien con tantita visión lo comprara. Y los que lo compraron, hoy están sentados sobre una fortuna. Y los que no, hoy dicen es que no estudié. Como si el terreno te hubiera pedido cédula profesional para vendérselo. Tercero, el sueldo mínimo. El bendito sueldo mínimo.
En aquella época, el sueldo mínimo en México te alcanzaba para vivir. Y cuando digo vivir, no me refiero a sobrevivir. Me refiero a vivir dignamente. Podías pagar renta, podías comer, podías vestirte, podías mandar a tus hijos a la escuela. ¿Era una vida de lujo? No. Pero era una vida digna. Y lo más importante, te permitía acceder a cosas como el Infonavit. Porque vamos a hablar del Infonavit. Ese instituto que se creó precisamente para que los trabajadores mexicanos, incluso los que ganaban menos, pudieran tener una vivienda. Y funcionaba. Tú con tu sueldo mínimo, así fueras barrendero, así fueras el ayudante general, así fueras el mozo de la oficina. Si estabas dado de alta, si cotizabas, te daban tu crédito. Te daban tu casa. O te daban para tu terreno y para construir. Las condiciones estaban ahí. Servidas. En charola de plata. Con moñito y todo. Entonces, si los bancos te pagaban buenos intereses. Si los terrenos estaban baratos. Si el sueldo mínimo te alcanzaba. Si el Infonavit te daba crédito. Si podías poner un negocito con relativamente poco capital. ¿De qué carajos estamos hablando cuando dices que estás jodido porque no estudiaste? Y aquí es donde les voy a decir algo que suena muy fuerte, pero que es absolutamente cierto. La gente que decía estoy así porque no estudié. No lo decía porque realmente creyera que el estudio hubiera cambiado su vida. Lo decía porque era la manera más cómoda de justificar que no hizo nada. Era la excusa perfecta. La coartada ideal. Porque si dices estoy mal porque no estudié, implícitamente estás diciendo si hubiera estudiado, estaría bien. Y eso te quita la responsabilidad. Te permite vivir en esa fantasía de que tu fracaso no fue tu culpa, sino culpa de una circunstancia externa. No tuve la oportunidad de estudiar. Mis papás no pudieron mandarme a la escuela. Me tuve que poner a trabajar desde chiquito. Y la gente asiente. La gente te da palmaditas en la espalda. La gente dice sí, qué triste, qué lástima. Y todos contentos. Todos viviendo en la mentira. Pero la verdad que nadie quiere escuchar, es que si esas mismas personas hubieran estudiado, hubieran terminado exactamente igual. Exactamente en el mismo lugar. Pero con título. Hubieran sido los mismos fracasados. Pero con un papelito enmarcado en la pared de su casa. Porque el problema nunca fue la falta de estudio. El problema fue la falta de mentalidad. La falta de visión. La falta de disciplina. La falta de sentido financiero. Y eso, mis queridos amigos, eso no te lo da ninguna universidad. El barrendero, el ingeniero y la verdad que nadie ve. Y vamos con un ejemplo que a mí me encanta porque ilustra todo esto perfectamente. Y es un ejemplo que seguramente muchos de ustedes van a reconocer porque lo vivieron en carne propia o lo vieron en su propia familia. La fábrica. La fábrica típica de cualquier zona industrial de México. Ahí tenías de todo. Tenías al barrendero, al obrero de línea, al ayudante general, al operador de máquinas. Y arriba, en las oficinas o en el consultorio de la planta, tenías al ingeniero, al licenciado, al médico de empresa. Y entonces, ¿qué pasaba? El barrendero veía al ingeniero llegar a la fábrica con su carro del año. Veía que el ingeniero se compró una casa más bonita. Veía que el ingeniero se iba de vacaciones a la playa. Y decía, con todo el resentimiento acumulado, no, pues claro. Ese sí estudió. Por eso le va bien. A mí no me alcanza para nada. Y ahí se quedaba. Con esa explicación tan simple, tan superficial, tan cómoda. Es que él estudió y yo no. Punto. Fin del análisis. No hay más que pensar. Pero vamos a pensar, no. Vamos a hacer lo que esa gente nunca hizo. Vamos a analizar la situación con profundidad. El barrendero ganaba el sueldo mínimo. Y como ya dijimos, con ese sueldo mínimo podías vivir. De hecho, el barrendero también tenía su casa de Infonavit. También compraba su despensa. También sacaba adelante a su familia. No estaba en la calle. No se estaba muriendo de hambre. Entonces, ¿por qué se sentía tan jodido comparado con el ingeniero? Ahí está el detalle. El barrendero tenía 5 hijos. O 6. O 7. Y su esposa se quedaba en la casa todo el día porque, pues alguien tenía que cuidar a esa cantidad de criaturas, ¿no? Entonces teníamos un solo sueldo mínimo dividido entre 7, 8, 9 personas. Un sueldo para dar de comer a todos, vestir a todos, mandar a todos a la escuela, comprar zapatos para todos, útiles para todos, uniformes para todos.
Obviamente no alcanzaba para lujos. Obviamente se vivía apretado. Y ahora vamos a ver al ingeniero. El ingeniero ganaba más, eso ni quien lo discuta. Pero cuando tú te fijabas bien, resulta que el ingeniero estaba soltero. O tenía un hijo. Máximo dos. Y su esposa también trabajaba. Entonces tenías dos sueldos buenos para 3 o 4 personas. Versus un sueldo mínimo para 8 o 9 personas. ¿Ya entiendes? No era el título. Era la aritmética. Era la planeación. Era la capacidad de sentarte a pensar, ¿cuántos hijos puedo mantener dignamente con lo que ganó? El ingeniero, posiblemente porque su formación le daba una perspectiva un poquito más amplia o porque simplemente pensó mejor las cosas, decidió tener pocos hijos y planear su economía familiar. El barrendero no pensó en nada de eso. Tuvo los hijos que Dios le mandó, como decían antes, y después se quejaba de que no le alcanzaba. Pero imagínate esto. Si ese barrendero hubiera tenido un solo hijo o dos, su esposa no hubiera necesitado quedarse en la casa. Su esposa también hubiera podido entrar a trabajar. A la misma fábrica, a otra fábrica, a donde fuera. Y entonces hubieras tenido 2 sueldos para 3 o 4 personas. Y con esos 2 sueldos, el barrendero hubiera podido comprarse una casa más grande, un carro, hubiera podido ahorrar, invertir, llevar a su familia de vacaciones. Hubiera vivido de manera muy similar al ingeniero. Porque ojo, y esto es importante. La diferencia salarial entre el ingeniero y el barrendero no era abismal. Sí, el ingeniero ganaba más. Pero no era que ganara 20 veces más. La brecha existía, pero no era insuperable. Lo que hacía que la brecha pareciera enorme era la forma en que cada uno administraba su dinero y su vida. Y para que quede todavía más claro, vamos a darle la vuelta. Si ese ingeniero, con su sueldo de ingeniero, hubiera tenido 3 mujeres, 5 hijos con una, 3 con otra, 2 con la otra, como hacía mucha gente en aquella época, hubiera estado igual de tronado que el barrendero. Porque el dinero no se estira mágicamente por tener un título colgado en la pared. El dinero se administra. Y si no lo administras, da igual cuánto ganes. El señor de las quesadillas y la vergüenza mal colocada. Y ahora viene un ejemplo que me fascina. Porque es de esos que todo mundo conoce pero que nadie quiere reconocer. En cualquier pueblo de México, en cualquier colonia popular, en cualquier barrio, existe esa persona. Tú la conoces. Yo la conozco. Todos la conocemos. Esa persona que organizaba las fiestas de la colonia. Las posadas grandotas. Las fiestas patrias con castillo, banda y todo. Las celebraciones del santo patrono donde no faltaba nada. Y esa persona. Cuando tú ibas a ver de dónde sacaba todo ese dinero. Tenía su puesto de quesadillas en la esquina. O su puesto de gorditas. O su carnicería. O su tiendita. O vendía tamales. Y ahora yo te hago la pregunta incómoda. Si esa persona, en lugar de poner su puesto de quesadillas, hubiera estudiado para secretaria, ¿hubiera ganado más? Si hubiera sacado su título de maestra normalista, ¿hubiera tenido más dinero? Si hubiera estudiado para enfermera, ¿hubiera podido hacer las fiestas de la colonia? La respuesta es no. No. Y no. Porque esa persona, con su changarro que todo mundo veía con desdén, con su puestito que los supuestos educados despreciaban, generaba más dinero, tenía más liquidez y vivía con más holgura que muchos profesionistas de la zona. ¿Por qué? Porque entendía algo fundamental que ninguna escuela enseña. Entendía que si tú compras tus ingredientes baratos, si preparas un producto de calidad, si atiendes bien a tu clientela, si eres constante y disciplinado, el dinero llega. Llega y llega y llega. Sin horario de oficina. Sin jefe que te grite. Sin quincena que se te haga eterna. El dinero llega todos los días. Todos los días. Y mientras esa persona generaba riqueza con su puesto de quesadillas, había otros al lado que decían, no, es que yo estoy así porque no estudié. Y es que sí estaban así. Pero no era por el estudio. Era porque no tenían la menor idea de cómo generar dinero. Porque nadie les enseñó. O peor. Porque les enseñaron mal. Si yo fuera diputado. Y ya que estamos en el tema de las excusas y las fantasías mexicanas, vamos a hablar de otra clásica. Esa que seguramente todos han escuchado en alguna peda, en alguna reunión familiar, en alguna sobremesa donde el tío se pone filosófico después de la tercera cerveza. No, es que si yo fuera diputado. Y ahí se quedan.
Con esa idea romántica, esa fantasía barata de que si ellos tuvieran ese puesto, todo sería diferente. Si yo fuera diputado, me haría millonario. O la variante todavía más directa, si yo fuera diputado, pues nomás me robaba todo y ya. Y la gente se ríe. Todos celebran la ocurrencia. Ay, sí, yo también, compadre. Y nadie se da cuenta de lo absurdo, de lo profundamente idiota que es ese razonamiento. Porque vamos a desmenuzar eso. Vamos a analizarlo con seriedad, aunque suene a chiste. Primero, un diputado no es millonario simplemente por ser diputado. El sueldo de un diputado en México es alto comparado con la media nacional, sí. Pero no es un sueldo que te haga millonario. No te compra yates, no te compra mansiones, no te pone en la lista de Forbes. El sueldo formal de un diputado es bueno, pero no es la fortuna que la gente imagina. Ah, pero es que roban. Ok. Supongamos que sí. Supongamos que efectivamente hay corrupción y que algunos se enriquecen de manera ilícita. Que es un hecho, por cierto, tampoco nos hagamos tontos. Pero aquí viene lo que el tío filósofo de la cerveza no entiende. Hasta para robar se necesitan habilidades. Sí. Así como lo escuchas. Hasta para eso necesitas habilidades que la mayoría de la gente que dice si yo fuera diputado no tiene ni por asomo. Necesitas, primero que nada, la habilidad política de convencer a tu partido de que te ponga a ti en esa posición. ¿Tú crees que es fácil? ¿Tú crees que llegas y dices, oigan, yo quiero ser diputado y ya? No, hombre. Tienes que moverte. Tienes que hacer alianzas. Tienes que negociar. Tienes que demostrar que eres útil para la estructura del partido. Tienes que convencer a gente que lleva años en eso, gente que conoce todos los trucos, gente que ha visto pasar a cientos como tú. De que tú eres la mejor opción. De que tú mereces esa candidatura. ¿Sabes la cantidad de habilidades sociales, de negociación, de persuasión, de estrategia que se necesitan para eso? Porque no nada más eres tú el que quiere esa posición. Hay otros 10, 20, 50 que también la quieren. Y todos quieren lo mismo. Entonces tienes que ser mejor que todos ellos. Tienes que convencer a los que deciden de que tú eres el indicado. ¿Y sabes qué es eso? Eso es ventas. Eso es saber venderte a ti mismo. Eso es saber presentar una propuesta, argumentarla, defenderla y cerrar el trato. Pero claro, al tío de las cervezas le dices eso y no entiende. Porque en su mente, ser diputado es como sacarse la lotería. Como si fuera cuestión de suerte. Y no. Es cuestión de habilidades que él jamás desarrolló. Precisamente porque en lugar de desarrollar habilidades útiles, se la pasó toda su vida diciendo es que no estudié. Y luego, ya que supuestamente llegaste a ser diputado, ¿tú crees que robar es así nada más? ¿Como en las películas que abres una caja fuerte y ya? No. Necesitas saber cómo funcionan los presupuestos. Necesitas entender de finanzas públicas. Necesitas saber crear empresas fantasma, triangular recursos, mover dinero de un lado a otro sin que se note. Necesitas tener contactos en diferentes niveles. Necesitas abogados, contadores, prestanombres, cómplices. Y necesitas manejar todo eso sin que se te caiga el teatrito. ¿Tú crees que el tío que no puede ni administrar su quincena va a poder hacer todo eso? Por favor. Y aquí viene lo más irónico de todo. Las mismas habilidades que necesitarías para robar siendo diputado. Son las mismas habilidades que, usadas legalmente, te hubieran hecho rico sin necesidad de meterte en política. Habilidades de negociación. Habilidades de persuasión. Habilidades financieras. Habilidades de liderazgo. Habilidades de administración. Capacidad de armar equipos, de mover gente, de generar estructuras productivas. Pero claro, es más fácil sentarse en la silla, tomarse otra cerveza y decir si yo fuera diputado. Porque en la fantasía todo es fácil. En la fantasía no necesitas habilidades, no necesitas esfuerzo, no necesitas disciplina. En la fantasía simplemente te sientas en la silla del poder y el dinero cae del cielo. Así piensa la gente mediocre. Y así la educaron. Y así están educando a sus hijos y a sus nietos. La abuelita y su consejo mortal. Y ahora sí. Vamos a entrarle al tema que a mucha gente le va a doler. Pero que es absolutamente necesario abordar. El tema de los abuelitos. Y mira, antes de que me brinquen. Yo respeto profundamente a las personas mayores. Respeto su experiencia de vida, respeto su cariño, respeto sus años.
Pero una cosa es respetar a alguien, y otra muy distinta es seguir ciegamente sus consejos cuando esos consejos están completamente desfasados de la realidad. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que una abuelita está en la ignorancia total respecto a temas financieros y de cómo funciona el mundo? Muy fácil. Cuando te dice, ay, pero él tiene estudios. Puede dar clases. Esa simple frase te dice todo lo que necesitas saber sobre el nivel de comprensión financiera de esa persona. Porque vamos a analizarla. Puede dar clases. Ok, abuelita. Muy bonito. Sí, puede dar clases. ¿Y con eso qué? ¿Con eso va a pagar la renta? Porque en México, un maestro que da clases, sobre todo si estamos hablando de clases particulares o de clases en una escuela privada chiquita, gana lo que gana. Y lo que gana, en la mayoría de los casos, no alcanza ni para cubrir los gastos básicos de una persona soltera en una ciudad mediana. Estamos hablando de que le están sugiriendo a una persona, posiblemente inteligente, posiblemente con capacidades enormes, posiblemente con un potencial gigantesco, que se dedique a una actividad que en el mejor de los casos le va a dar para malvivir. Y no me malentiendan. La enseñanza es noble. Los maestros son fundamentales para la sociedad. Pero una cosa es reconocer la importancia de la educación y otra cosa completamente distinta es sugerirle a alguien que se dedique a dar clases como su estrategia principal de vida financiera. Porque como estrategia financiera, es un desastre. Y lo peor es que se lo dicen con una seguridad, con una convicción, como si le estuvieran revelando el secreto del éxito. Puede dar clases. Y el nieto ahí, escuchando, absorbiendo, internalizando esa idea como si fuera la verdad absoluta. Y entonces yo digo, a ver, abuelita, con todo el respeto del mundo, ¿tú crees que con dar clases este muchacho va a pagar siquiera la renta de un departamento decente? ¿Tú crees que con dar clases va a poder mantener una familia? ¿Tú crees que con dar clases va a poder ahorrar, invertir, crecer patrimonialmente? O sea, no estamos hablando de que termine igual de mal que tú, con todo respeto. Estamos hablando de que le estás dando un consejo que lo va a condenar a una vida de limitaciones. Dame soluciones reales, abuelita. No me des fantasías bonitas que suenan bien en la sobremesa pero que en la realidad no sirven para nada. Y lo que pasa es que la abuelita da ese consejo porque es lo único que conoce. Porque en su mundo, en su realidad congelada de hace 50 años, dar clases era algo que hacía cierta gente que ella veía bien. Gente que andaba arreglada, que traía carro, que se veía de buena posición. Y la abuelita asumía que esa buena posición era por las clases. Pero, ¿sabes qué? Muchas de esas personas que daban clases y que la abuelita veía bien, eran gente que ya tenía dinero. Gente que daba clases por hobby. Por pasatiempo. Porque les gustaba. No porque lo necesitaran económicamente. Eran personas de familias acomodadas que simplemente disfrutaban enseñar. O eran personas que tenían otros negocios, otras fuentes de ingreso, y las clases eran un complemento. O, en el mejor de los casos, eran maestros que vivían de su sueldo. Pero que en el México de hace 50 años, ese sueldo alcanzaba porque el maestro, a diferencia del barrendero, tenía 1 o 2 hijos en lugar de 6. Otra vez la misma historia. No era el título ni las clases. Era la administración de la vida personal. Los que sí progresaron, el secreto que nadie quiere escuchar. Y ahora vamos a hablar de lo realmente importante. De lo que sí funciona. De lo que la gente que realmente progresó hacía diferente. Porque mira, en México ha habido y sigue habiendo gente que salió adelante. Gente que empezó de cero, sin un peso, sin contactos, sin familia rica, sin título universitario. Y construyó algo. Algo real. Algo tangible. Un negocio, un patrimonio, una vida digna y próspera. Esa gente existe. No es un mito. No es una leyenda urbana. Existe. Y cuando tú te acercas a esa gente, cuando tú le preguntas cómo le hizo, cuando realmente te sientas a escuchar su historia, ¿sabes qué es lo que nunca, jamás, ni una sola vez te dicen? Nunca te dicen, es que me pagaron mucho dinero por lo que estudié. Nunca. Jamás. Esa frase no sale de la boca de una persona que realmente construyó riqueza. Porque esa persona sabe que la riqueza no viene de un sueldo. La riqueza no viene de que alguien te pague por lo que sabes. La riqueza se construye. Se genera. Se multiplica. Y se hace con negocios. Con ventas. Con visión. Con esfuerzo constante y disciplinado. ¿Qué es lo que sí te platican estas personas?
Te platican el proceso. Te platican cómo empezaron. Mira, yo empecé con un puestito de paletas en la esquina de mi casa. Yo empecé vendiendo comida en el tianguis. Yo empecé con un tallercito mecánico en mi cochera. Y de ahí te van contando cómo fueron creciendo. Le fue bien al puestito. Entonces puse otro. Empecé a vender más. Entonces busqué un local más grande. Me expandí a la colonia de al lado. Después al municipio de junto. Después a todo el estado. Abrí otra sucursal. Y luego otra. Y luego otra más. Lo retaqué de sucursales. Lo llené. Lo expandí hasta donde pude. Eso es lo que te platican. El proceso de construcción. Paso a paso. Ladrillo por ladrillo. Venta por venta. Cliente por cliente. Eso es lo que realmente genera riqueza. No un título. No un diploma. No una calificación en un examen. Y hay algo más que estas personas hacen y que es crucial. Les enseñan a sus hijos. Desde chiquitos. Desde que tienen 8, 10, 12 años. Los llevan a las juntas del negocio. Los sientan en la mesa cuando se están tomando decisiones financieras. Les muestran cómo se negocia con un proveedor. Les explican cómo funciona el flujo de efectivo. Les enseñan a sacar cuentas, a entender costos, a calcular márgenes de ganancia. Los exponen a ese mundo desde pequeños. ¿Y sabes qué es lo que esos padres exitosos jamás le dicen a sus hijos? Estudia para que consigas un buen trabajo. Jamás. Porque ellos saben que el empleo es una herramienta, no un destino. Ellos le enseñan a sus hijos a ser dueños, no empleados. A construir negocios, no a buscar trabajos. A generar riqueza, no a depender de una quincena. Mientras tanto, del otro lado del pueblo, la abuelita le dice al nieto, estudia mucho, mijo. Para que cuando seas grande puedas dar clases. La diferencia entre esos dos mundos es abismal. Y se nota. Se nota en los resultados. Se nota en las generaciones que vienen después. Los hijos de los que construyeron negocios. Siguen construyendo negocios, siguen generando riqueza, siguen creciendo. Los nietos de la abuelita ignorante. Siguen repitiendo el mismo ciclo de pobreza, la misma letanía de es que no estudié, las mismas excusas de siempre. El mito de los millonarios educados. Y esto me lleva directamente a otro tema que tiene que quedar clarísimo. El mito de que los ricos son ricos porque estudiaron. No, es que el dueño de tal empresa fue a la mejor universidad. Es que los hijos de fulano estudiaron en el extranjero. Es que en las familias ricas todos son muy estudiados. Sí. Es cierto. Muchos hijos de familias ricas estudian en las mejores universidades. En el TEC de Monterrey, en la Ibero, en universidades de Estados Unidos y Europa. Y muchos de ellos ocupan puestos importantísimos en grandes empresas. Pero, ¿por qué tienen esos puestos? ¿Es por su título? ¿Es porque sacaron mención honorífica? ¿Es porque su tesis fue la mejor de la generación? No, hombre. Es porque son familiares de los dueños. Así de sencillo. Así de crudo. Así de real. El hijo del millonario no estudió para conseguir trabajo. El hijo del millonario estudió para aprender a administrar lo que su familia ya tenía. Es completamente distinto. Radicalmente diferente. El primero va a la universidad para aprender a ser un buen empleado. El segundo va a la universidad para aprender a ser un mejor dueño. ¿Ves la diferencia? Es enorme. Y la gente de afuera, la gente que observa desde la banqueta, dice, mira, estudió y por eso le va bien. Y se crea ese mito. Se refuerza esa mentira. Se perpetúa esa idea falsa de que el estudio es la clave del éxito. Cuando en realidad, el hijo del millonario iba a ser exitoso estudiara o no estudiara. Porque ya tenía el negocio. Ya tenía el patrimonio. Ya tenía las conexiones. Ya tenía todo. El estudio simplemente fue el acabado fino. La cereza del pastel. No el pastel en sí. Y la pregunta que realmente importa, la que nadie se hace, la que la gente evita como si fuera una enfermedad. Es esta, ¿cómo se hizo millonario el primero? ¿Cómo empezó la fortuna? ¿Cuál fue el origen? Y cuando investigas, cuando realmente te metes a escarbar en la historia de esas familias, siempre, 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 es la misma respuesta. Con variaciones, con matices, con diferentes giros. Pero la esencia es idéntica. Mi abuelo empezó con una paletería. Mi bisabuelo empezó vendiendo zapatos en el mercado. Mi papá empezó con una fondita de 3 mesas.
Y de ahí. Creció. Expandió. Multiplicó. Se hizo grande. No fue el estudio. Fue el negocio. Fue la visión. Fue la venta. Fue la capacidad de ofrecer un producto o un servicio, atender bien al cliente, generar ganancias y reinvertirlas inteligentemente. Pero eso la abuelita no lo sabe. Y como no lo sabe, no lo puede enseñar. Y como no lo puede enseñar, le dice al nieto lo único que se le ocurre: estudia y da clases. Y la cadena de pobreza continúa. El tema que nadie quiere tocar: las ventas. Y ahora vamos a hablar del elefante en la habitación. Del tema que incomoda. Del tema que a la gente mediocre le da alergia. Del tema que separa a los que tienen dinero de los que no. Las ventas. Si tú realmente quieres saber por qué alguien tiene dinero, mucho dinero, la respuesta en el 90 y tantos % de los casos es la misma. Porque sabe vender. Punto. Da igual si vende quesadillas en la esquina, si vende seguros, si vende bienes raíces, si vende tecnología, si vende ropa, si vende comida, si vende consultoría. Da igual el producto o el servicio. Lo que importa es la habilidad de vender. De convencer. De generar una transacción en la que tú ofreces algo de valor y alguien más te da dinero a cambio. Eso es lo que genera riqueza. Eso es lo que mueve al mundo. Toda persona que tiene mucho dinero sabe que ese dinero vino de algún lugar. ¿Y de dónde vino? De las ventas. De los clientes. De las transacciones. De la capacidad de ofrecer algo que alguien necesita o quiere, y de cobrar por ello. Pero ahora mira lo que pasa en las familias de mentalidad pobre. Observa la relación que tienen con las ventas. Porque aquí es donde se pone verdaderamente revelador. Si tú le dices a una de esas abuelitas ignorantes: oiga, doña, es que a su nieto hay que enseñarle de ventas. Su nieto tiene que aprender a vender. Hay que formarlo en ese sentido porque ahí es donde está el dinero de verdad. ¿Sabes qué va a pasar? Le va a dar un coraje espantoso. Se va a indignar. Se va a ofender. Va a decir: no. Mi nieto no va a andar de vendedor. Mi nieto va a estudiar. Mi nieto va a ser alguien. Como si vender fuera algo indigno. Como si vender fuera algo vergonzoso. Como si vender fuera lo que hacen los que no pudieron hacer otra cosa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la ironía tan brutal que hay ahí? La abuelita, que no tiene dinero, que vivió toda su vida limitada, que nunca pudo progresar. Le tiene desprecio a la única actividad que realmente genera riqueza. Le tiene asco a vender. Le parece algo menor. Algo de gente corriente. Algo indigno de su nieto. Y mientras tanto, el dueño de la empresa millonaria, el que empezó con su puestito y lo convirtió en un imperio. Ese señor le da gracias a Dios todos los días por sus ventas. Todos los días. Porque sabe que sus ventas son lo que lo sostiene. Son lo que paga las nóminas. Son lo que mantiene su negocio funcionando. Son lo que le da de comer a su familia. Son lo que le permite vivir como vive. Y no importa si es un negocio chiquito de la esquina o una corporación multinacional. El principio es el mismo. Las ventas son la sangre del negocio. Sin ventas, no hay negocio. Sin negocio, no hay dinero. Sin dinero, no hay nada. La gente que progresó. La gente que construyó algo en la vida, sea con estudios o sin estudios. Entiende esto perfectamente. Lo tiene grabado en el alma. Lo respira. Lo vive. Le agradece a Dios. Y digo a Dios literal, porque si le metes la cuestión religiosa, te das cuenta de algo precioso. Esa gente exitosa, muchos de ellos profundamente religiosos, ¿sabes por qué le dan gracias a Dios? No le dan gracias a Dios por su título. No le dan gracias a Dios por sus calificaciones. No le dan gracias a Dios por su diploma. Le dan gracias a Dios por su negocio. Por sus ventas. Por sus clientes. Gracias a Dios, hoy vendí bien. Gracias a Dios, llegaron clientes. Gracias a Dios, el negocio está funcionando. Bendito sea Dios, vamos creciendo. Eso es lo que dice la gente que tiene dinero. Reconoce que sus ventas, su negocio, su capacidad de generar transacciones comerciales, es la fuente de su sustento. Y le da gracias por eso. Le agradece profundamente. Porque sabe que sin eso, no tiene nada. Y ahora dime, ¿en qué momento habla la abuelita de preparar a su nieto para eso? ¿En qué momento la abuelita le dice al nieto: mira, mijo, tú tienes que aprender a vender? Tienes que entender cómo funciona un negocio. Tienes que saber cómo se atiende a un cliente.
Tienes que aprender a ofrecer un producto, a generar valor, a cerrar una venta. ¿En qué momento? Nunca. Nunca pasa eso. Jamás. La abuelita no sabe nada de eso. Y como no sabe, no lo enseña. Y como no lo enseña, el nieto crece sin esa habilidad fundamental. Crece pensando que vender es algo malo. Algo indigno. Algo de gente sin estudios. Y cuando crece y sale al mundo real, se da cuenta de que todos, absolutamente todos los que tienen dinero, saben vender. Y él no. Porque nadie le enseñó. Porque su abuelita, con todo su amor y toda su buena intención, le metió en la cabeza que lo importante era estudiar y dar clases. Y mira, esto es tan absurdo, tan contradictorio, que da risa si no fuera porque da coraje. La abuelita es la primera en criticar las ventas. La primera. Si el nieto un día llega y le dice, abuelita, voy a poner un negocito, voy a vender tal cosa. La abuelita se espanta. No, mijo. Eso no. Estudia. Tú eres para cosas más grandes. Como si vender fuera algo pequeño. Como si generar riqueza fuera algo inferior a sentarse en un escritorio a cobrar una quincena. Y fíjate en la ironía tan brutal. La abuelita critica las ventas. Pero la señora del puesto de quesadillas de la esquina, esa que la abuelita veía con desdén, esa que según la abuelita no estudió y por eso está ahí vendiendo. Esa señora pagó la fiesta de la colonia. Esa señora mandó a sus hijos a buenas escuelas. Esa señora tiene su casa propia. Esa señora tiene sus ahorros. Esa señora vive dignamente. ¿Y la abuelita? Pues la abuelita sigue en la misma casa de siempre, repitiendo la misma frase de siempre, es que no estudié. La relación de los jodidos con las ventas. Y esto es algo que me parece fascinante de analizar, porque es muy revelador. Si tú observas con atención, si tú te pones a estudiar la relación que tiene la gente que nunca progresó económicamente con el tema de las ventas, te das cuenta de un patrón clarísimo. Clarísimo. No falla. La gente que está jodida. Odia vender. Le da pena vender. Le da vergüenza vender. Se siente menos por vender. Considera que vender es algo que hacen los que no pudieron ser otra cosa. Ven al vendedor como alguien inferior. Como alguien que no tuvo opciones. Pobre, tiene que andar vendiendo. Esa es su mentalidad. ¿Y sabes por qué les da vergüenza? ¿Sabes por qué les parece indigno? Porque así les enseñaron. Porque así les programaron la cabeza desde chiquitos. Porque cuando ellos eran niños y veían al señor de los tamales pasar por la calle gritando tamales. Su mamá, su abuelita, su tía. Les decían, ¿ves? Por eso tienes que estudiar. Para que no andes como ese señor. Como si ese señor fuera un fracasado. Cuando probablemente ese señor de los tamales, a final de año, tenía más dinero ahorrado que la señora que lo criticaba. Y del otro lado, la gente que entiende las ventas, la gente que creció en un ambiente donde las ventas se respetaban, donde el comercio se valoraba, donde el negocio era algo de lo que estar orgulloso. Esa gente tiene una relación completamente diferente con el dinero. Esa gente le agradece a Dios por cada venta. Esa gente celebra cuando llega un cliente nuevo. Esa gente se desvive por atender bien, por ofrecer un buen producto, por generar valor. Esa gente sabe que cada transacción es una bendición. Que cada peso que entra a la caja es resultado de su esfuerzo, de su dedicación, de su capacidad de servir a otro ser humano. Y no importa el tamaño del negocio. Puede ser el puesto de la esquina, puede ser una cadena nacional, puede ser una empresa multinacional. El principio es el mismo. El respeto por las ventas es el mismo. La gratitud es la misma. Gracias a Dios, hoy fue buen día de ventas. Esa frase la escuchas por igual en el señor de las quesadillas que en el dueño de una empresa con 1000 empleados. Porque ambos entienden lo mismo. Ambos saben de dónde viene el dinero. Ambos respetan la fuente de su sustento. ¿Y la abuelita? La abuelita nunca habla de eso. Nunca prepara al nieto para eso. Nunca le enseña a respetar las ventas, a valorar el comercio, a entender que ahí es donde está el dinero de verdad. Nunca. Porque para ella, vender es de nacos. Vender es de gente sin estudio. Vender es lo peor que le puede pasar a su nieto. Y así, generación tras generación, se sigue perpetuando la pobreza. No por falta de oportunidades. No por falta de estudio. No por falta de inteligencia. Se perpetúa por una mentalidad tóxica, limitante, ignorante y profundamente dañina.
que condena a las ventas, que desprecia el comercio, que venera el título universitario como si fuera un amuleto mágico que va a resolver todos los problemas financieros de una persona. La responsabilidad que tenemos. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque no se trata nada más de quejarse. No se trata de echarle la culpa a la abuelita y ya. Se trata de entender el problema para poder romper el ciclo. Si tú eres de una generación intermedia, si tú tienes hijos chiquitos, si tú todavía estás a tiempo de moldear la mentalidad de un niño, tienes una responsabilidad enorme. Gigantesca. Porque lo que le metas en la cabeza a ese niño ahorita va a determinar su futuro financiero. Si le enseñas que el estudio es la solución mágica, lo estás condenando. Si le enseñas a despreciar las ventas, lo estás limitando. Si le enseñas que ser empleado es la meta máxima de la vida, le estás poniendo un techo bajísimo. Si dejas que la abuelita, con todo su amor y toda su ignorancia, le programe la cabeza con ideas de hace 50 años, estás permitiendo que tu hijo crezca con una mentalidad obsoleta en un mundo que ya cambió completamente. Y mira, no se trata de prohibirle al niño que vea a su abuelita. No se trata de cortar la relación. Se trata de filtrar el mensaje. Se trata de sentarte con tu hijo después y decirle, mira, tu abuelita te quiere mucho y te dice eso porque así lo vivió ella. Pero el mundo ya no funciona así. Hoy en día necesitas aprender a generar dinero, a crear negocios, a vender, a invertir, a administrar. El estudio está bien, pero no es suficiente. Es una herramienta más, no la única. Porque lo que está en juego no es una calificación ni un título. Lo que está en juego es el futuro de tus hijos. Y ese futuro no se construye con diplomas bonitos colgados en la pared. Se construye con mentalidad, con visión, con habilidades reales, con respeto por las ventas, con capacidad de generar valor en el mercado, con la disciplina de construir algo propio, con la inteligencia de administrar bien lo que ganas, con la humildad de reconocer que a veces, el señor que vende tacos en la esquina sabe más de dinero que el doctor con 3 especialidades. Y se construye, sobre todo, con la valentía de romper con esas mentiras generacionales que nos han tenido estancados como país durante demasiado tiempo. Porque a México no lo van a sacar adelante los títulos universitarios. A México lo van a sacar adelante las personas que entienden cómo funciona el dinero. Y esas personas pueden tener título o no tenerlo. Pueden haber ido a Harvard o pueden haber aprendido en el puesto de quesadillas de la esquina. Pero lo que todas, sin excepción, tienen en común es que saben vender. Respetan las ventas. Valoran el comercio. Agradecen cada peso que entra. Y jamás, jamás, se avergüenzan de ello. Las herramientas siempre estuvieron ahí. Los terrenos baratos. Los intereses bancarios. Los créditos. Las oportunidades de negocio. Todo estuvo ahí. Pero se necesitaba visión para verlo. Mentalidad para aprovecharlo. Y respeto por las ventas para hacerlo crecer. Y eso, mi querido amigo, eso nunca tuvo nada que ver con un diploma colgado en la pared.